como principio rector de las decisiones que en estos se encuentren involucrados, perdón, a cargo de la magistrada Marlene Yuridia Mendo Castán. Sean todos bienvenidos y todas bienvenidas. Ahora cedo la palabra a nuestro director general del instituto, pues doctorante Jesús Demetrio Cadena Montoya, para que por favor nos dirija un mensaje. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos todos. Muchas gracias a la magistrada Marlene Mendó por acompañarnos en esta mañana, siendo parte de estas actividades que realizamos con motivo de que durante todo este año se estará festejando, o eso es lo que planeamos, el 25º aniversario del Instituto de la Judicatura y su adopción hace un par de años, en el 2021, ya con una vocación muy clara como centro de formación judicial. Bienvenida, magistrada. Muchísimas gracias por aceptar participar en este evento acerca de un tema que sabemos que tiene usted expertise, dominio, siendo magistrada del área familiar, y que sin duda alguna nos vendrá a dar mucha información muy rica. Y como yo siempre lo digo, además, también, y que quiero dejar importante esto, muchas dudas, y no dudas que sea por no explicación, sino por la necesidad o la inquietud que va a surgir de muchos de nuestro alumnado, en relación a querer indagar más sobre el tema, adentrarse más sobre esos temas, que eso es lo que nosotros queremos al final del día, plantar la semilla, decir, este es el camino que se tiene que recorrer para llegar a ser una buena persona juzgadora. Y bueno, además el ejemplo está en usted, que está hoy, que ha recorrido la carrera judicial y que está ahí. Entonces, qué mejor que escuchen de personas que han llegado pues más allá incluso de la cima de la carrera judicial, que es el juez, a ser magistrada, a ser el juez de segunda instancia. Y en este caso, pues estamos seguros de que lo que usted nos aporte en esta mañana a nuestro alumnado va a ser muy, muy bueno. A todos y a todas les invitamos a seguir participando en las actividades de este ciclo de justicia familiar que empezó la semana pasada con la conferencia de Ramón Arce, y que la siguiente semana tendremos por ahí otra conferencia el próximo viernes con la doctora Alicia Ibarra Tamés, que también, sin duda alguna, ya o entre hoy y quizás el lunes por ahí salga la publicidad, y esa es la dinámica que estamos teniendo durante este año. Plan anual, darle el cumplimiento al 100% y que ustedes se puedan beneficiar. Tenemos muchas más cosas, perdón que le robé un poquito de tiempo, magistrada. Estamos haciendo anuncios de actividad, anuncios, como dirían, parroquiales de todas las actividades que estamos haciendo, realizando. Estamos ya por lanzar. Ya está autorizado por el Consejo de la Judicatura del Estado la convocatoria para quienes estén interesados en ingresar a primer nivel de maestrías de la Universidad Autónoma de Nuevo León, así que estén esperando, quienes estén interesados o interesadas, ya saben que el costo, hay una beca del 100%, 50% de la Universidad Autónoma de Nuevo León y 50% del Poder Judicial, con excepción hecha de las exámenes de admisión y con el examen de admisión y idiomas. Eso sí tendrían que ser ustedes quienes cubrieran, pero son costos realmente muy, muy menores en relación al costo que tiene la beca, que son más de 100,000 pesos, que absorbe la mitad la Universidad de Nuevo León. También estamos próximos a lanzar ya el tema de la metropolitana, que es algo que el presidente maestro Arturo Salinas ha dado mucho énfasis, porque tiene que ver con el punto neurálgico, con un punto teoral, como es el hecho de que no solamente ahí se van a beneficiar los trabajadores o las trabajadoras del Poder Judicial, sino también familiares como son hijos, hermanas, padres, esposos, esposas, en fin, según el género que corresponda, vaya, para no alargar tanto la lista. Entonces también estamos próximos ya la semana que sigue de lanzar ya lo hemos pedido, Recursos Humanos, ellos, porque eso es también no solo parte de los convenios que hacemos nosotros, sino también es una prestación que hoy por hoy ya tienen ustedes,
y donde también habrá por ahí algo de contribución por parte del Poder Judicial, pero lo más ventajoso es que aquí se amplía a los familiares, a cierto número de familiares, a sus hijos, a sus no sé si primos, pero sí hijos, abuelos, padres, hermanos, esposas, esposos. Entonces, bueno, estamos trabajando mucho para eso. Por ahí andamos haciendo cosas muy incipientes con una universidad en Roma para una posible, en Perú y a Italia, para una posible doble titulación de derechos humanos. Es algo que está muy incipiente, pero pero quisiera que vieran que es parte del compromiso que tiene el Poder Judicial en llevar capacitación y formación para la gente del Poder Judicial. Entonces, estén al pendientes de las convocatorias que se vayan a lanzar en ese tema, porque al final del día, quienes deben hacer las inscripciones, quien debe hacer el proceso de inscripción, pues son ustedes y nosotros apoyarlos en la parte de ver que cubran con todos los requisitos y proponerles. Prácticamente y afortunadamente el presupuesto que el Consejo de la Judicatura ha destinado para estas actividades, pues nos permiten que prácticamente todas las personas que hayan inscrito, se inscriban, reciban el beneficio de la beca. Entonces, si por ahí hay una duda de que es que si alcanzaré o no, pues pueden preguntarle a los más de 50 becarios que tenemos, en el sentido de que realmente están recibiendo el apoyo total del Poder Judicial, y entonces esto pues es una muestra más clara de lo que estamos realizando y de la seriedad con la que estamos definiendo la estrategia de trabajo y en el 2024. Y bueno, pues están todas las conferencias, el ciclo de Ferrayoli, y bueno, ya no quito más tiempo para este tipo de cosas. Están ahí, están todos los días en nuestra página de Facebook, que por cierto estamos haciendo de llegar a los 5,000 likes y les pedimos que nos den like, los que les hemos dado la invitación. Tenemos por ahí una pequeña sorpresita para una dinámica que vamos a realizar si es que llegamos a los 5,000 likes. Pronto, antes de que cumplamos los 25 años ya formalmente, aunque todo este año es de aniversario, así que pues inviten a sus conocidos, porque además ahí están las conferencias. Esta conferencia de hoy, como las que han estado realizando, pero esta conferencia de hoy les pedimos que pongan mucha atención, que estén con su cámara activa, que pregunten, porque tienen la oportunidad de preguntarle a alguien que sabe del tema. Y por eso es que le invitamos a participar. Bueno, tienen la oportunidad de preguntarle, pero igual las otras conferencias que no hayan podido ver por alguna razón están a su disposición en el canal de YouTube del Instituto de la Judicatura. Y pues ahí pueden ustedes ubicarnos, también ver las actividades que, como les he dicho. Perdón, maestro Jesús Demetrio, no se escucha. ¿Alguien me muteó? ¿En qué parte me quedé? No quiero repetir todo lo que estaba diciendo. Pues información general, maestro, muy interesante. Sí, sí escucharon lo que dije de las becas en las universidades. Sí, sí, claro. Ok, bueno, les decía, en el canal de YouTube pueden ver todas las conferencias que hemos tenido. Es que como que alguien me muteó. Entonces ya, ahora sí, bueno, cierro ya rápidamente. En el canal de YouTube tenemos todas las conferencias, ahí las pueden ver. Y como les digo, no son ocurrencias, no son algo que de repente decimos, vamos a traer este ciclo, vamos a traer aquello, sino que estamos con eso cubriendo de alguna manera toda la formación que se requiere para ser idóneas para el perfil de persona juzgadora, para el perfil de secretarios de sala, secretarios de juzgado. Están ahí, las pueden ver, las pueden ver, ¿verdad? Es material que generosamente pues el Consejo de la Judicatura ha puesto, se ha pagado y está a la disposición de ustedes para que puedan estudiar, porque eso es lo que hoy se requiere una persona juzgadora. Y sin duda alguna, al escuchar hoy a la magistrada Marlene Mendó, se van a dar cuenta de por qué justamente este conocimiento es el que al final del día hace que una persona pueda llegar a la cima de la carrera judicial. Les deseo mucho éxito, magistrada. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros en esta mañana, y perdón por tomarme este tiempo, pero
sí es importante siempre estar recalcando la trascendencia que tiene el estar en formación constante y de la oferta académica que ofrece el Instituto de la Judicatura. Gracias, bienvenida a su casa, el Instituto de la Judicatura, donde usted ha sido alumna y creo que es una de las alumnas de los que debemos sentirnos más orgullosos por la carrera que ha llegado hasta donde ha llegado. Entonces, sin duda alguna, estamos orgullosos de todo lo que usted ha logrado porque bueno, pues también ha sido alumna de nuestro instituto y ahora pues maestra, creo que eso es también un honor para nosotros tenerla aquí. Bienvenida, buenos días. Muchas gracias, señor director. Antes de dar inicio propiamente a la exposición, me permito dar una breve semblanza curricular de la disertante, a quien agradecemos la gentileza de compartirnos esta conferencia. La magistrada Marlene Yuridia Mendo Castán estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Nuevo León y la maestría en Derecho Privado en la Universidad Regiomontana. Ha ocupado todas las categorías judiciales en el Poder Judicial del Estado, escribiente, asistente jurídico, secretario de juzgado, además de secretario ejecutivo de las comisiones de carrera judicial y de disciplina del Consejo de la Judicatura del Estado. Posteriormente, la de juez de juicio familiar oral del primer distrito judicial y actualmente es magistrada de la sexta sala unitaria familiar del Tribunal Superior de Justicia. Respecto de actividades académicas, cuenta con una excelente formación complementaria. Asimismo, ha impartido una gran cantidad de cursos de capacitación. A continuación, escuchemos a la magistrada Marlene Yuridia Mendo Castán, quien, como se dijo, disertará el tema precitado, el interés superior de niños, niñas y adolescentes como principio rector de las decisiones en que estos se encuentren involucrados. Adelante, por favor. No se escucha, magistrada. Adelante. Gracias, buenos días. Primero que nada, pues felicitar a todos los miembros del instituto por la gran labor que están realizando y todas estas jornadas de actividades que se están llevando a cabo por el aniversario, que más que orgullosos que deben de estar. Y también agradezco propiamente la invitación del maestro Demetrio, que tuvo a bien el honor, ¿verdad?, de mi parte ser invitada, el cual agradezco también al Consejo de la Judicatura que pues consideraron, ¿verdad?, en mi persona esta participación, al igual que agradezco el tiempo que están permitiendo todos. Yo sé que tenemos jornadas laborales y demás, entonces teniendo eso en cuenta, pues es que he preparado esta presentación para efectivamente transmitir el tema que me han brindado para poder dialogar en estos momentos con ustedes. Enhorabuena a todos los miembros del instituto que hacen posible esta conexión. Agradezco todas las facilidades que han permitido para ello. Y nuevamente, licenciado Demetrio, enhorabuena, que sigan los éxitos y toda la preparación. Y sé que ha tenido una misión y una visión en seguir preparándonos y que todo eso ha servido como tablas y que ojalá sí sirva de inspiración para todos los demás, que estemos aquí al pendiente de cada uno de los cursos. Gracias. Bien, y para entrar propiamente en el tema, que ya el maestro Noé también se agradece propiamente la presentación que me tuvo bien hacer y que ya ha quedado marcado en este caso el título, el tema que vamos a abordar el día de hoy. Bien, para empezar, quiero partir del primer tema con este cuestionamiento. ¿Quiénes van a ser considerados niños, niñas y adolescentes propiamente en nuestro país? Bueno, de acuerdo al artículo primero de la Convención sobre los Derechos del Niño, que nos cita, bueno, que se debe de entender por niño a todo ser humano menor de 18 años, salvo que en virtud de la ley que sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad. Por su parte, la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en su artículo 5 cita lo siguiente: niño o niña abajo de 12 años, ¿qué se va considerado adolescente? Bueno, las personas de entre 12 años cumplidos y menor de 18 años. Cuando exista propiamente alguna duda de si se trata de una persona mayor de 18 años, aquí cabe la presunción en el sentido de que se va a considerar como adolescente.
Cuando exista la duda si se trata de una persona mayor o menor de 12 años, se presumirá que es un niño o una niña. En cuanto al término menor, yo creo que estamos muy familiarizados con ese término al querer referirnos a los niños, niñas y adolescentes, o de manera global, tenemos ciertos años utilizando este término, y lo cual me permito compartir la siguiente información y a su vez también es una exhortación. Bien, el término menor. Desde la doctrina encontramos una tendencia a evitar ya propiamente esta denominación hacia la población infantil. Un ejemplo de ello es lo que señala este autor en el sentido de que a través del lenguaje, pues se van construyendo las sociedades, las culturas y, por supuesto, las relaciones de poder y dominación. Por muchos años, el lenguaje utilizado para nombrar a los niños, niñas y adolescentes ha sido uno que parece otorgarles una condición de incapacidad. El arraigo de este vocablo menor implica pues una situación relacional en la que siempre habrá, por su parte, un mayor, es decir, pues hace referencia a una comparación de algo que se considera pues jerárquicamente superior. Por tanto, se transmite un mensaje de inferioridad que en ciertas situaciones pues, puede resultar discriminatorio. En el ámbito jurídico, la utilización de este término como sustantivo pues revela esta visión tutelar hacia las personas que limitan su autonomía. Por ello, es la siguiente sugerencia y exhortación que anticipaba, es abandonar esta expresión de menor y ser sustituida por el término que corresponde en el caso concreto. Es decir, si estamos refiriendo a una niña, a un niño o un adolescente de acuerdo a las edades que ya me permití especificar. Pues el conocimiento y la correcta utilización del lenguaje dentro de un juicio que los involucre pues no solo reconocerle como ya titulares de derechos, sino también implica respetar el principio del interés superior del menor y el de igualdad y no discriminación. Por ello, es recomendable que en las actuaciones judiciales que tenemos participación como operadores jurídicos, que se les involucre, pues se les nombre atendiendo a las particularidades ofrecidas en este apartado y se supere el uso del término como menores. Lo anterior porque de acuerdo a una perspectiva de derechos humanos y de infancia, es la forma más adecuada para garantizar de manera integral los derechos de la infancia y de la adolescencia. Y esto, aparte de ser una exhortación, hay que recordar que ya es una obligación. ¿Por qué? Porque ya he sostenido en este criterio, que el cual aquí se comparte y que pueden ver con el rubro siguiente de niños, niñas y adolescentes, debe abandonarse el término de menores para referirse a estos, a fin de respetar el principio del interés superior y el derecho a la igualdad y no discriminación, y que por lo tanto, al ser jurisprudencia, se insiste como operadores que realizamos el día a día trámites, tenemos que hacer cumplir esta determinación. Bien, para citar un lenguaje como un factor de discriminación al que ya se ha hecho la referencia, hay que recordar que desde frases, que ahorita se visualizaba ahí un video que esperemos por tiempo poder compartir, y que a manera de ejemplo hago el resumen al citar esto y que recordemos que desde ahí, por eso es importante referirnos con un lenguaje apropiado, respetando la titularidad de los derechos y evitar este tipo de frases. Una es calladita, te ves más bonita, lloras como niña. Cuando veo niños así, pues le doy gracias a Dios porque mis niños están sanos. Y con todos estos mensajes evidentemente llevan un lenguaje de discriminación. Ahora no lo ves porque estás chiquita. E insisto, todos estos mensajes van para inferioridad, para hacerlos que hay una relación de jerarquía de superioridad. La correcta utilización del lenguaje, además de reconocerlos como titulares de derechos que son, implica respetar el interés superior de la infancia, de los niños, la autonomía, la identidad y la igualdad y sobre todo la no discriminación. Esto es evitar las prácticas adocéntricas. Hay que recordar
que para un mejor contexto, el adrocentrismo, en términos generales, ¿qué es? Bueno, pues es una postura donde ubica al varón en el centro. Esto quiere decir que los vínculos sociales y una visión de la realidad se construye según una perspectiva masculina. Bien, como antecedentes que voy a ser muy breve y que sí son importantes para traer a colación la importancia y la trascendencia que ahora se marca a este interés superior del menor. Bien, actualmente el ideal de los derechos de los niños, niñas y adolescentes tiene un carácter contundente y es universalmente aceptado. Hoy es de un reconocimiento general que en los casos en que se involucren a estos deben de considerarse como sujetos de derechos con capacidad y una autonomía. Sin embargo, su funcionamiento viene de una mejora a lo largo del tiempo y que es clarísimo que aún falta su perfeccionamiento. Bien, para hablar de un enfoque indiferenciado o invisibilizado, voy a citar lo siguiente. Bueno, se habla de esta perspectiva porque se caracterizó por excluir a la infancia y los adolescentes de una vida adulta. Los niños, niñas y adolescentes eran percibidos como seres ignorantes, incompetentes y que eran perfectibles con el paso del tiempo, pero que a esa edad no. Este enfoque tenía una visión eminentemente utilitaria, es decir, los veían más como objetos de apropiación y que servirían para el sostenimiento de la economía doméstica. Con esta perspectiva, culturalmente, en ciertos lugares, pues sigue vigente y se materializa, por ejemplo, cuando se le exigen actitudes o formas que deben de ser asimilables por una persona adulta, sin comprender que se encuentran en una etapa evidentemente de desarrollo distinta que implica pues una visión diferenciada del mundo, es decir, que no lo hacen adrede. Los niños, al ser niños, pues no retan, sino simplemente están descubriendo el mundo a su perspectiva y que aquí cabe decir que pues ellos siguen siendo niños. Lo que consideramos es que ahora hay adultos sin suficiente paciencia y que queremos que un niño se comporte y que sea maduro cuando su edad todavía no lo permite. Bien, hablar de un enfoque tutelar o paternalista, ¿a qué nos referimos? Bueno, y las personas adultas definían cómo, cuándo y ante qué circunstancias las infancias requerían una protección y una ayuda. Esta perspectiva asistencialista y paternalista pues permeó en la educación, en las políticas públicas, en la familia y por supuesto en el ámbito jurídico. Específicamente en el derecho, al hablar de este enfoque, desde una tradición jurídica civilista, pues ha sido sujetado por la población, a una población potestad de las personas adultas, concretamente al resumir y decir jefe de familia. Esta visión se ha filtrado en las diversas ramas del derecho, propiciando la exclusión a la infancia y a la adolescencia. Es decir, aquí todavía veíamos con esta visión que el jefe de familia es el que decidía cuándo necesitaba una protección algún infante. Como enfoque ya de derechos, bueno, es evidente que con el paso del tiempo comenzó a gestarse una discusión sobre la necesidad de transitar desde una perspectiva tutelar a un verdadero enfoque de derechos humanos, en el que la infancia y la adolescencia dejaran de ser evidentemente un objeto de protección para ser esto, titulares de derechos. Esta transformación de esta visión fue fundamental. ¿Por qué? Porque ahora sí ya era el reconocimiento de que la niñez posee una esfera de potestades oponibles a terceros. El marco legal. Tenemos aquí en concreto cuáles son las pautas legales que protegen y amparan todo lo que se ha mencionado relativo y que seguiré haciendo mención a la infancia.
Tenemos de manera internacional la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana de Derechos Humanos, propiamente en su artículo 19, en nuestra Constitución a nivel nacional, la Ley General de Derechos Niñas, Niñas y Adolescentes, en lo local, desde nuestra Constitución, la Ley de Derechos también de Niñas, Niñas y Adolescentes, el Código Civil y el procesal de aquí de nuestro estado, por citar algunos. Como punto importante y que evidentemente nos importa, es en su parte del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que evidentemente a todos nos preocupa y nos ocupa para el correcto estudio del mismo. Y me gustaría citar lo siguiente, para que podamos en su momento analizar un poquito más con detenimiento estas pautas, que es muy importante que este nuevo ordenamiento que pronto entrará en vigor cita de manera expresa el interés superior de la infancia. Esto lo podemos ver en sus diversos articulados, los cuales hacen referencia, y me permito citar aquí brevemente que desde ahí se aprecia el interés superior de la niñez, que es uno de los ejes rectores del mismo y que encuentra de manera expresa y formal en este código. Y otros artículos es el 5º, el 7 y el 553, donde de manera expresa y literal se menciona que la autoridad jurisdiccional deberá actuar y resolver con base en el interés superior de los niños. Por su parte, hay otro que menciona que es un principio rector de asistencia e impartición de justicia, tanto en materia civil como en familiar, por citar ese ejemplo. Por su parte, como principios de derechos de los niños, niñas, de manera enunciativa, más no limitativa, tenemos el artículo 13 de la Ley General, donde se menciona que es derecho a la vida, a la prioridad, a la identidad, a vivir en familia, a la igualdad, no discriminación, protección a la salud, educación y descanso, que podemos partir de que hasta por lógica los entendemos y que de esta manera se enlistan, y que es evidentemente la intimidad, la seguridad jurídica y un derecho a acceso, por citar una diferencia que a lo mejor no pasaría de algo lógico. Aquí sí lo ponen de manera expresa, que tienen un derecho de acceso a la tecnología de la información y a la comunicación. En la siguiente son las principales disposiciones respecto a este interés superior de la niñez. Aquí estamos resaltando lo que es la Convención sobre los Derechos del Niño en sus diferentes artículos, donde se insiste de manera expresa, se habla y se invoca el interés superior del niño, al citar que en todas las medidas concernientes a los niños, las instituciones públicas o privadas de bienestar social, tribunales y demás autoridades, tienen como un enfoque primordial que se atienda y será el interés superior del niño. Los estados partes de los que se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta sus derechos y deberes de los padres, tutores y demás representantes. Por su parte, en nuestra Constitución, en su artículo 4, se preceptúa lo siguiente, que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá el principio del interés superior de la niñez, garantizando pues de una manera plena sus derechos. Los niños, niñas tienen como una satisfacción a esas necesidades, la alimentación, la educación y el sano esparcimiento, que estos también principios están tomados en nuestros códigos del Estado. Este principio deberá regular el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Por su parte, el diverso ordenamiento ya citado, que es la Ley General de los Derechos de los Niños, preceptúa que el interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre a niños, niñas y adolescentes. En otra parte, también se menciona que se deberá evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar el interés superior y garantizar los términos procesales. Hablando también de ordenamientos, están los protocolos en favor de la infancia que han sido expedidos por la Suprema Corte. Y están estos dos, que se habla del protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a niños, niñas y adolescentes,
que fue su primera edición en el 2012 y la segunda edición en el 2014. Está el protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia, que es de la anualidad 2021 a la actual. Bueno, el protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia, ¿qué podemos encontrar en este? Bueno, la Suprema Corte ha publicado diversos protocolos al respecto. El más reciente y actual es el que ya mencionábamos, que es el protocolo para juzgar con perspectiva, que es del año 2021. Esto es con el objeto principal de fungir como una herramienta práctica que sea de utilidad para todas las personas que tenemos la función de juzgar. Es una guía que en su actuar en los casos involucren directo o indirectamente los derechos de niños o niñas. Definitivamente es un ordenamiento que debemos de tener en análisis siempre y que entre más abordemos su estudio va a ser más fluido su comprensión. Este se divide en tres apartados que habla de presupuestos básicos necesarios para lograr una justicia adaptada, desarrolla los principios rectores y las correlativas obligaciones generales a cargo de propiamente las autoridades, que ya lo hacemos mención, que es una guía práctica para juzgar con esta perspectiva de infancia y adolescencia, que insisto, como operadores jurídicos tenemos la obligación de atender. Por su parte, vamos a entrar al tema de los principios rectores y sus correlativas obligaciones generales a cargo de las autoridades judiciales. Ok, para adoptar esta perspectiva que ya hemos hecho mención por parte de todas las autoridades, incluyendo desde Judicatura, debe tenerse en cuenta estos cuatro principios generales que fungen como ejes rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño y, por tanto, de todas las actuaciones que involucren directa o indirectamente los derechos de los niños. Bien, el interés superior de la niñez debe ser reforzado en una protección integral. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tanto la Suprema Corte de Justicia como el Comité de los Derechos del Niño ha sostenido lo siguiente, que en virtud de ese principio se coloca a los niños, niñas y adolescentes en el centro de las decisiones que les afecten. Así es. Todas las medidas y disposiciones que les implique directa o indirectamente, tanto en la esfera pública como en la privada, deben de considerar y tener en cuenta de manera primordial este interés. El objetivo de este interés de la infancia es evidentemente proteger y garantizar su desarrollo y que todos los niños, niñas y adolescentes pues disfruten de manera plena y efectiva todos sus derechos, atendiendo este reconocimiento debido al periodo de desarrollo y evolución de las facultades y madurez de cada uno. Necesitan esta protección legal y reforzada que asegure que pues evidentemente el ejercicio pleno de sus derechos, incluidos los reconocidos en el ámbito internacional. Así, la Suprema Corte ha establecido que este interés tiene una función justificativa y directiva, tanto en principio normativo, por un lado, que se sirve justificar todos los derechos que tienen como un objeto de protección de los niños, niñas y adolescentes. Y por otro, es una función directiva. Esta se presenta como un criterio orientador de toda la producción normativa entendida en sentido amplio. Hablar del interés como un concepto indeterminado, hacemos referencia a lo siguiente. Una de las dificultades más conocidas que se presenta en este principio es evidentemente su indeterminación. Sin embargo, aun y cuando la Suprema Corte ha sostenido que el interés superior de la infancia, en efecto, es un concepto indeterminado, ello no puede definirse, que no puede definirse en abstracto. Ello no quiere decir que no existan estándares mínimos que permitan su evaluación y determinación. Para una mejor comprensión, la Suprema Corte ha recordado que todo concepto indeterminado pues puede estructurarse por zonas de certeza y en este caso hablamos de una positiva, una negativa y una intermedia. ¿Qué queremos decir con la primera, que es la positiva? Bueno, contiene un presupuesto necesario o la condición inicial mínima.
¿Qué quiero decir con esto? Bueno, a manera de ejemplo, en el caso del interés superior, es una zona de certeza positiva porque prevé la necesidad de protección de la efectividad de los niños, niñas y adolescentes. Por su parte, hablar de una certeza negativa permite establecer, sin duda alguna, que la medida o situación no es acorde al interés superior de la niñez. Por ejemplo, que se otorgue la guarda y custodia exclusiva a una persona, pues que violenta al infante involucrado. Y por último, al hablar de la certeza intermedia, pues confirma que el interés superior de la niñez no puede ser generalizado. Así, el concepto de este interés superior de la niñez es complejo, flexible y adaptable, por lo que debe determinarse de conformidad con las circunstancias concretas. Para ello, nosotros como autoridades tenemos este deber reforzado de una protección integral que nos obliga a evaluar y determinar si el interés superior de la niñez, fundando y motivando de una manera reforzada el cómo y por qué de la decisión que se llegue a tomar, atendiendo a dicho principio rector. Lo anterior debe tomarse en cuenta incluso cuando sus derechos no formen parte de la litis o incluso las partes no lo hagan valer. De aquí se insiste cómo hemos visto esta evolución de ser considerados los infantes como algo de objeto, como únicamente que servían para la economía y que no eran titulares que no eran titulares de derechos, ahora que es un principio rector y que es una obligación que como autoridades debemos de atender, es el cómo ha ido evolucionando para bien, a favor, al grado de evidentemente darles este reconocimiento como titulares de derecho y que incluso es este deber reforzado a su protección para el desarrollo pleno. El interés superior como un concepto triple, esto lo podemos ver tanto en jurisprudencia que se ha manejado en doctrina y que hablamos al decir que es considerado como un derecho sustantivo. Bueno, pues que se haga una consideración, se insiste, primordial que se tenga en cuenta al momento de tomar una decisión. Por su parte, al hablar de que es un principio jurídico interpretativo y fundamental, ¿qué se debe de entender? Bueno, que en los casos en que una norma jurídica admita más de una interpretación, evidentemente se deberá elegir aquella que satisfaga de manera más efectiva los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Por su parte, al hablar de este concepto triple y decir que es una norma de procedimiento, debemos entender que también las que reglamentan el procedimiento jurisdiccional que se estén atravesando. Es decir, aquí en el caso, la Corte ha determinado que el principio del interés superior de la niñez es un criterio de interpretación mediante el cual se puede examinar cualquier disposición normativa, no solo las que regulen o impacten en un derecho sustantivo. El segundo punto de igualdad y no discriminación. La Constitución evidentemente regula esta prohibición de discriminación de manera general en el apartado del artículo primero, al referir y estipular pues que está prohibida todo tipo de discriminación, ya sea por el origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad, condición social, salud, religión y demás. Y que incluso aquí se menciona que este listado enunciativo más no limitativo de características intrínsecas de la identidad de las personas se conoce como categorías sospechosas o protegidas de discriminación, que se insiste, como autoridades estamos obligados a detectarlas. ¿Y cómo lo vamos a detectar? Por todo el cúmulo de actuaciones, desde sus generales, desde la narrativa de una demanda, de la contestación, tenemos la obligación de advertir este tipo de situaciones para evidentemente estar claros de si estamos en presencia o no de algún grupo vulnerable, es decir, de alguna categoría sospechosa. ¿Y qué implicaría eso? Pues evidentemente esta doble obligación y esta protección reforzada que tenemos que hacer y que hablemos que evidentemente los niños, niñas y adolescentes
entran en ser un grupo vulnerable al ser alguna categoría sospechosa. Derecho a la no discriminación propiamente ya de los niños, niñas y adolescentes, e históricamente se ha encontrado que es una situación particular de vulnerabilidad. Háblese por la edad y factores, se insiste de la edad o condiciones particulares, su grado de desarrollo, madurez, entre otros, incrementan ese nivel de riesgo. Todo ello puede hacer que los niños enfrenten obstáculos y barreras de índole jurídico y que contribuyen a una denegación de justicia y resulten discriminatorios. Al no permitirles ejercer, pues obviamente su derecho a acceso a la justicia en condiciones de igualdad, por lo que los estados deben adoptar medidas especiales de protección que eviten estas prácticas. Bien, el acceso a un procedimiento diferenciado y especializado. Bueno, se insiste que la condición de la edad de los niños da lugar a implementar un procedimiento especializado y diferente. ¿Qué? Pues evidentemente garantice el efectivo derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad con las personas adultas. Lo anterior se conoce como justicia adaptada a niños, niñas y adolescentes. Hablar de la interseccionalidad como una herramienta de análisis. Bueno, este enfoque atiende a que ya hacía referencia, hay que adentrarnos en el contexto histórico, social y político, reconocer la experiencia de la persona a partir de la interacción de todos los elementos relevantes que configuren su identidad. Así, esta interseccionalidad reconoce que existen vivencias, experiencias que agravan la situación de desventaja de las personas, que ellos causan formas de discriminación múltiples o que tienen esta intersección, que obligan evidentemente a adoptar estas medidas concretas para su atención. Todo esto, ¿cómo lo podemos advertir? Me permito citar este ejemplo. La Corte utilizó el concepto de interseccionalidad de la discriminación por primera vez, precisamente en un caso que involucraba a una niña. Y esto sucedió en el caso González de Lulis y otros contra Ecuador, en el que el Tribunal Interamericano señaló que concurrían múltiples factores de vulnerabilidad y riesgo de discriminación en forma interseccional asociados a la condición de ya estábamos en presencia de una niña. Bueno, ¿qué se destacaba de esta niña? Que aparte es niña, mujer, persona en situación de pobreza y persona con VIH. Aquí citamos aquí la fuente. Entonces, con este ejemplo podemos ver más claramente el hecho de todo implica un análisis del contexto histórico para advertir que no nada más vamos a partir de la condición de que es niña, sino todas estas particularidades que ya se mencionaron. Por su parte, la participación, bueno, la participación de los niños en los asuntos que les afecten directa o indirectamente es de suma relevancia, pues su respeto y aplicación resulta la base del enfoque de estos derechos, ya que les permite ser titulares reales en la implementación de los mismos. Por su parte, el artículo 12 contiene estos principios y términos de la forma siguiente. Los estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afecten al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones de estos en función de la edad y la madurez. Con tal fin, se dará en particular al niño la oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o algún órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento. En dicho artículo se observa que este principio de participación debe ser protegido. No solo implica el derecho de expresar la opinión en los asuntos que les afecten, sino que dichas opiniones realmente sean tomadas en cuenta de acuerdo a la edad o la madurez. Para que esto ocurra, pues no puede partirse una premisa que los niños son incapaces. Aquí es de resaltar que hay que derribar las barreras, que si bien hay ordenamientos que ya nos establecen a partir de qué edad
podemos partir de ser escuchados, pues siempre y cuando tengamos la aprobación, aquí se insiste que quiera el infante participar y que les he explicado todo de manera puntual y que si tenemos particulares de el infante, pues nos hagamos a llegar del especialista idóneo o bien con un vocabulario adecuado. A esto se refiere una justicia adaptada, de que nosotros como autoridades desde un lugar idóneo, un lenguaje apropiado y de la mano de especialistas para poder captar este derecho de los infantes, que es la opinión en algunos de los procedimientos en los que se puedan ver involucrados. ¿A qué voy? Que no es correcto partir de una presunción de decir, como tiene 5 años, ¿qué me puede aportar en un asunto donde se ve involucrado? Al contrario, es la opinión que nos llegue a emitir con todas estas características, aunado a un cúmulo de pruebas, pues evidentemente es tomarlos como narrativa en la sentencia y la obligación que tenemos es tomarla en consideración. Que, ojo, partimos de no lo que nos diga un infante, pues vamos a resolver de esa manera, porque es la opinión de él aunado a todos los elementos de convicción que tengamos a la mano, pero sí es narrarlo evidentemente en una sentencia y darle el valor correspondiente. Los elementos a considerar de este derecho de participación, bueno, pues hablamos de una autonomía progresiva, del derecho a la información y que sean entornos seguros y adecuados, que ya me anticipaba un poquito en esta información. ¿Qué se debe entender por esta autonomía progresiva? Pues evidentemente que por su edad y demás evolución de la madurez, pues pueda él tener ese acceso. Aquí se habla de una evolución de las facultades de los niños, niñas, y esta progresividad evolutiva de sus facultades pues ha sido considerada para que sean reconocidos sus derechos. El derecho a la información, ¿a qué se refiere? Pues que evidentemente tenga con un lenguaje correcto la información que este infante se está viendo involucrado en algún procedimiento y que por eso es importante, si es su voluntad, sea recibida su opinión. A eso se refiere, que como autoridades y tengamos el momento de escuchar a algún infante, siempre le hablemos que es porque se ve inmerso en alguna situación, digo sin mayor detalle, pero siempre dejarle en claro el por qué sería importante la participación y en dónde. Entornos seguros y adecuados, pues es eso, no implica tan solo el lugar físico, sino realizar esta interacción con las personas que estarán presentes, un lenguaje utilizado, la especialización de un personal que vaya a intervenir y el tiempo de duración. También hay que entender que por etapas y demás de los infantes, pues no es idóneo tener una audiencia que sea muy prolongada en tiempos, sino todo eso, respetar las particularidades y condiciones de cada infante que tengamos en algún momento que ser escuchados. En cuanto al derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, creo que aquí se da más a entender por lógica y al hablar que por cuanto hace a la vida, pero esta vida debe de ser una vida plena. La Corte ha establecido que esta protección no solo implica provisiones de no atentar contra la vida, sino que es una obligación de proveer las medidas necesarias para que esta vida pues revista unas condiciones dignas. Por otro lado, hablar de supervivencia es que se deben de prevenir situaciones que pudieran conducir a acción u omisión que afecten propiamente a la vida. Respecto al desarrollo, bueno, pues la Suprema Corte y la Corte y el Comité pues han establecido que debe de interpretarse en un sentido amplio, como un concepto integral, holístico, que abarca no solo lo físico, sino lo mental, lo espiritual, lo moral, lo psicológico y lo social. Bien, como ejemplos, me gustaría hacer referencia a lo siguiente. La Corte ha pronunciado en diversas sentencias acerca de los derechos de la infancia, en donde ha empleado, pues, de forma de interpretación el interés superior de la niñez. Y a continuación, me permito citar las siguientes resoluciones.
En la primera, al hablar de un derecho de salud, aquí se comparte el dónde pueden encontrar más detalles en este amparo en revisión. Y aquí viene de alguna manera la reseña histórica de que hubo propiamente impugnación, la siguiente autoridad que conoció. Y para respetar aquí los tiempos, me voy a permitir plantear únicamente el problema jurídico planteado. Es con este interrogante. El contenido del derecho humano a la salud de los niños, niñas y adolescentes implica que sean suministrados los medicamentos por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social en su domicilio. Esta pregunta que llevaba es un caso donde un infante se le venían suministrando ciertos medicamentos y que la institución de salud por trámites administrativos ya no contaba con ese proveedor y decide suspender los medicamentos. Evidentemente, los padres inconformes acuden a las instancias legales con los recursos correspondientes a impugnar esta situación. Y por la trascendencia que tiene el caso, la Corte hizo uso de su facultad de atracción y conoce el asunto y qué es lo que determina. Bueno, que el contenido del derecho humano a la salud de los niños, niñas y adolescentes no implica que les sean suministrados propiamente los medicamentos por parte del instituto en su domicilio. Sin embargo, en el caso que estamos hablando, donde previamente el instituto ha otorgado los medicamentos pues de manera continua y posteriormente dejó de hacerlo, ello implicaba esta vulneración al principio de progresividad de los derechos humanos, por lo que el instituto deberá de continuar otorgando el medicamento que así venía realizando. Otro ejemplo aquí está en la siguiente información y que resulta con la siguiente pregunta. ¿La suplencia de la deficiencia de la queja a favor de los niños, niñas y adolescentes aplica únicamente en juicios de orden familiar? La respuesta la tenemos aquí. La suplencia de la deficiencia de la queja opera invariablemente cuando se esté de por medio la afectación a la esfera jurídica de niños, niñas y adolescentes. Para la aplicación de dicha suplencia no es determinante la naturaleza de los derechos en controversia, ni la materia sobre la cual versa la naturaleza jurídica de las normas aplicables, ni la instancia o recurso de que se trate. La operatividad de la suplencia de la queja está supeditada a la necesidad de que oficiosamente se observe la persona juzgadora debe de proteger y garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes de acuerdo al principio que ya hemos mencionado y es el interés superior de la niñez. Bien, por último, en cuestión del derecho a la identidad, que aquí están los datos propiamente del asunto, y el problema es el siguiente. Si en un juicio de reconocimiento de paternidad no desahogó la prueba pericial en genética, puede iniciarse un nuevo juicio para subsanar esa situación u opera la cosa juzgada. Lo que se determinó por parte de la Corte es que si no se desahogó esta probanza, evidentemente sí da pie a que vuelva a ser analizado. Al decir lo siguiente, cuando en un segundo juicio de reconocimiento de paternidad el presunto progenitor opone la excepción de cosa juzgada bajo el argumento de que en un primer juicio ya fue absuelto, pero ello obedece a que se omitió desahogar la prueba pericial en genética, esta excepción no debe de prosperar. Bueno, al permitir que opere la cosa juzgada, se violenta la obligación que tienen las personas juzgadoras de otorgar una protección legal y reforzada a los infantes y atender su interés superior. Además, al no observar que no se cumplieron de manera efectiva las formalidades esenciales del procedimiento, pues la persona juzgadora afecta un derecho al acceso efectivo de la justicia que tienen las personas de minoría de edad, lo que afecta de manera indirecta sus derechos a la identidad, a la salud, alimentos de convivencia, hereditarios, así como una dignidad a la niñez y un ejercicio pleno a sus derechos. Como nota importante, tenemos la observación general que se realizó por parte del comité al establecer los siguientes.
que hay que evaluar las circunstancias específicas de la vida de cada niño, niña y adolescente para observar en qué medida tiene este acceso y ejercicio para hacer esta protección reforzada. La determinación de las medidas razonadas y adoptadas de acuerdo a la edad, al grado y desarrollo de cada niño, niña y adolescente, y que de esta manera sí podamos, que puedan ellos disfrutar pleno y efectivo sus derechos, y que por ello es importante esta evaluación. Aquí a manera de ejemplo de todo lo que se ha hecho mención en este día de la presentación, tenemos aquí este diagrama. Aquí también se cita la fuente. Finalmente, me gustaría compartir con ustedes la siguiente cita. Sobre cada niño, uno debería de poner un cartel que diga lo siguiente: tratar con cuidado, contiene sueños. Aquí está el autor, y que me permito compartirlos con ustedes, y no me queda más que agradecer nuevamente la atención que me brindaron y las facilidades propiamente al director, al Consejo de la Judicatura y al personal del instituto por estar el día de hoy aquí conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, magistrada Mendo Castán, quien nos concede unos minutos para llevar a cabo una sesión de preguntas y respuestas. Si es que, pues si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta, la puede manifestar, la puede expresar. Bien, quiero pregunta la licenciada Giovanelli Ventura Martínez. Adelante, por favor. Adelante, licenciada Ventura. A ver, creo no se le escucha. ¿Puede activar su micrófono, licenciada Ventura? No. Aparentemente sí lo tiene. Igual que puede, escríbanos su pregunta en el chat y ahorita vemos la posibilidad de poderla hacer. Yo quería comentar y preguntarle. Una de las cosas que nos encontramos en la historia, a mí me tocó en su momento ser su proveedor de defensa del menor, y que fue cuando entró realmente a la ley general, porque en la convención ya tenía tiempo, pero era letra ahí pendiente, y era la idea del interés superior del niño. Y aquí, para mí fue muy impresionante cuando en esa época, primero que nada, leí por ahí en la historia que la primera acción para proteger a un menor, a un niño, a una niña, la dio una sociedad protectora de animales. La inició una sociedad protectora de animales. Y creo que esto nos debe dar cuenta un poco de cómo a veces nos desfasamos de la importancia que tenemos hoy en día, que también, sin decir que es malo la protección de los animales, tener en cuenta primero que lo que tenemos que tener primero son nuestros niños. Y segundo, ¿qué contenido darle? Como usted bien dice, es muy abstracto, pero creo que sí pudieran surgir algunos principios básicos, como el derecho del niño, bueno, todo esto es a la vida, pero también a la protección de sus intereses, pero también, por ejemplo, a vivir dentro de su familia, a convivir claramente con sus padres, a crecer dentro de una familia, principalmente su familia, ¿sí? Y a veces nos vemos casos en los que los papás, o a veces por no batallar, se los entregan a los tíos, a los abuelos, etcétera, y en realidad el derecho del niño o de la niña, del adolescente, es estar con su familia nuclear, y es buscar también. Y esto quiero decir que a veces no siempre se puede por problemáticas propias de las familias, pero la obligación que tiene el Estado de procurar todo esto, porque no basta que estemos ahí, que los jueces, las juezas, como atinadamente lo hacen, lo reconozcan, sino que se cree toda esta infraestructura del Estado, no para nada más tener también a los niños, a las niñas, adolescentes en un lugar específico, bonito, sino reintegrarlos a sus familias, que no crezcan en centros de convivencia creyendo que esa es la normalidad, porque tenemos mucho y nunca va a haber, y hacemos un excelente servicio, pero al final del día, son remedios o son sustitutivos a lo que es lo ideal, que es proteger el interés de las niñas y adolescentes,
a través de ubicarlos dentro de su familia. Perdón que más que una pregunta es un comentario, pero ¿qué piensa usted sobre la obligación que tenemos ya cada uno, muy puntual, no solamente de declarar esos derechos, de decir que se deben respetar, sino hacer todo lo necesario? ¿Qué tenemos, hasta dónde llega el poder nuestro para interpretarlo, no a nuestra manera, sino a lo que exige el espíritu de la norma, de la convención, de nuestra propia Constitución? Claro, digo, es muy atinado el comentario, maestro, en ese sentido, y que eso incluso daría pie a otro curso, si tienen a bien invitarme, ¿verdad? Con ese otro tema Esa es para la idea. desarrollar a profundidad, porque es en ese sentido, hablar del interés superior de la infancia es adentrarnos en muchos temas, pero un ejemplo que está citando es correcto, que hay que partir, que evidentemente existe la presunción que bien o mal papá y mamá cuentan con las herramientas para fungir con esta paternidad, pero resulta que debemos detectar si evidentemente les falta alguno más, menos, y darle las herramientas, orientarlo que vayan a algún centro donde puedan adquirir estas herramientas para que efectivamente pues el infante pueda desarrollarse, y que estamos claros que no hay padres perfectos y que siempre vamos a tener estas áreas de oportunidad. Entonces nosotros advertir como autoridades todo ese tipo de cosas para que exhortarlos a que acudan a terapias, a algún centro que los puedan ir capacitando, y que evitar que efectivamente el infante salga de ese núcleo, y que obviamente va a ser necesario cuando lastimosamente pues sus padres como representantes y primeros protectores sean los que violenten, pero únicamente en esos casos extremos, y que lo hemos podido advertir, que deben de existir otros mecanismos, ahora sí que, como dicen, ser creativos para resolver cada caso particular, y que esto es en miras, que este principio rector que es el infante, que no sea un castigo para él, sino al contrario, es brindarle estas herramientas y que él tenga el entorno más seguro posible. Cierro mi idea perdón, porque hay otras preguntas, nada más para cerrar este comentario, que a mí me parece muy interesante su réplica. Es que algo que acaba usted de decir me parece muy neurálgico en todo esto, es que cuando, por ejemplo, y a mí me ha tocado verlo, lo vi en materia familiar, o lo vi en materia penal, en donde al parecer el procesado, el culpable de la situación termina siendo el niño, ¿verdad? Y a veces decimos, pues es que el papá que lo haga, es que no entiende, es que no quiere escuchar, y a veces parecemos olvidar todas las instituciones. No quiero decir en especial uno, porque puede haber juezas y jueces y los conozco, lo conozco a usted, que sin duda alguna se preocupan, pero estamos hablando de una cierta generalidad de la que se habla a veces, es de que, bueno, pues que lo hagan ellos, es que si les interesa, pero la realidad es que al Estado le debe interesar que el niño, que la niña o el adolescente regrese a su núcleo familiar, o que conviva sanamente con él. Entonces, de una manera u otra, tenemos también la responsabilidad, dentro del interés superior del menor, ayudar a la rehabilitación de las familias, ¿verdad? No solamente dejarlas ahora sí que la buena de Dios, sino cómo el interés superior del niño se puede desdoblar hasta la idea de que tenemos una responsabilidad como Estado. No me refiero solo al Poder Judicial, sino al Estado mismo, de rehabilitar a las familias, más que porque, bueno, al final del día nos ayudará a que crezcan esos niños, esas niñas, esos adolescentes en un ambiente distinto al que estaban creciendo, y que van a poder ser adultos que crean o que críen, eduquen a sus hijos, a sus hijas de una manera muy diferente. Entonces, eso a mí me interesaba mucho, por eso esta plática, porque al final del día vamos cerrando estos puntos, estas pinzas donde nos sensibiliza mucho de la responsabilidad que tenemos, no solo de decir que hacemos algo conforme al interés superior del niño, sino que realmente lo llevemos al punto de que esto se haga efectivo. Le agradezco mucho que me haya permitido hablar, y creo que hay otras personas que quieren preguntar. Está la licenciada, que no sé si lo hizo por escrito, por ahí le pido al maestro que lo plantee, y luego después está la jueza Guadalupe Valderas. Entonces, ¿verdad? Muy interesante su plática, muchas felicidades. Todavía no cierro porque tengo que darle un reconocimiento, pero ahorita desde el adelanto que ha sido muy interesante y muy inquietante para poder seguir estudiando este tema. Al contrario, con gusto. Maestro Noel, no lo escuchamos. Perdón, comentaba que le cedemos la palabra con mucho gusto a la licenciada María Guadalupe Valderas. ¿Tiene una pregunta? Gracias. ¿Tiene la pregunta anterior? Estaba antes una compañera. Sí, Sí, puede por ser. favor.
puede ser la doctora y luego, si quiere, mientras lea usted, maestro Noé, si la compañera también hizo la pregunta por escrito, mientras usted la ve, la doctora, adelante, doctora, ¿cómo está? Buenos días. Gracias, gracias. Pues muchas gracias, magistrada Marlene, por esta retrospectiva que nos ha hecho el principio de los derechos de los niños y niñas. Fíjese que hace precisamente de lo que usted hablaba, hace 100 años apareció este principio en la Declaración de los Derechos del Niño en Ginebra en 1924, y luego se fue siguiendo y hubo algo más en 1959, pero realmente se articuló hasta 1989, hace 35 años aproximadamente. Y lo digo porque yo ya era juez para entonces cuando empezamos con esta situación de los derechos del niño y se empezaron a modificar las resoluciones y implementar muchísimo más. Estamos los jueces familiares plenamente seguros del gran compromiso que tenemos y responsabilidad de que somos los últimos garantes de los derechos humanos de los menores, porque, como bien decía Demetrio, hay veces se puede pensar que hay personas que dicen, bueno, que los padres los eduquen o que los padres, pero cuando los padres están en conflicto, vienen ante nosotros y es cuando debemos precisamente de aplicar este principio de hacer que se respeten los derechos de los niños. Y yo tengo la plena seguridad que aquí en el estado de Nuevo León se lleva a cabo, tanto en primera como en segunda instancia. Si se nos pasa algo, segunda instancia lo hace. Y si se le pasa a segunda instancia, el Poder Judicial Federal. Entonces, muchísimas gracias por traer a colación todo esto que hay veces se cree que es tan sencillo hablar del principio de los derechos de los menores, pero es todo una situación que debemos llevar a cabo. Muchísimas gracias por su exposición. Al contrario, agradezco el tiempo, doctora, que se toma también para escuchar. Digo que más también seguir aprendiendo de todos ustedes y que me han permitido trabajar en la materia y que podemos hablar que en unión hemos logrado cosas positivas y vienen más, ¿verdad, doctora? Así es, por supuesto. Gracias. Hasta luego. Bueno, otra pregunta señala, hola, buenos días. En los módulos judiciales se llevan a cabo mediaciones. En la nueva Ley General de Mecanismos establece que atendiendo al principio de autonomía progresiva debemos escuchar a los niños, niñas y adolescentes con apoyo de personal especializado en derechos de niñas, niños y adolescentes. Mi pregunta es, ¿a qué autoridad se le pide apoyo en estos casos? Bien, aquí es importante, digo, definitivamente es palpable este derecho que cada vez se hace. Únicamente aquí sería la recomendación es a evitar una revictimización, que no sea escuchado por una autoridad y luego otro, sino que si vamos a agotar esta instancia y vamos a otorgar este derecho a los infantes de efectivamente ser escuchados, aquí en la presentación se daban ciertas pautas que vienen en el protocolo y demás, y que esta escucha, aparte del lugar físico, pues sea por la autoridad acompañada de especialistas y que en este caso del servicio que se está ofreciendo ahorita en esta interrogante, pues sería únicamente aterrizarla. Propiamente es indiscutible que debe estar un psicólogo que debe de hacer propiamente el reporte de la maduración y el deseo del infante de ser escuchado y únicamente aquí sería la recomendación es tener cuidado de que si esta escucha se realiza a esa instancia, sea con miras a que realmente se va a resolver para evitar que sea necesario en algún otro momento ser escuchado nuevamente. ¿Para qué efectos? Insisto, evitar una revictimización. Bien. Agradecemos la participación de la magistrada Marlene Yuridia Mendo Castán y pedimos muy amablemente a nuestro director general del instituto, pues Jesús Demetrio Cadena Montoya, le haga entrega de un merecido reconocimiento por su excelente disertación. Bueno, creo que hay una última pregunta del señor Miguel Tacuba, algo así, me parece. Y entonces no me gustaría cerrarlo sin darle la oportunidad y si la magistrada bien lo tiene, perdón si la comprometo. Claro, con gusto. Y ahora sí, con eso cerramos.
Adelante. Necesita activar su micrófono, Miguel. No lo escuchamos. ¿Se escucha? Ya. No escuchamos su pregunta, lo escuchamos nada más que nos dijo si nos escucha. Bueno, pues, licenciado, hicimos todo lo posible, no se pudo. Vamos a ir cerrando ya esto y si gusta, háganos llegar su pregunta por correo y se la enviamos a la señora magistrada Marlene, para que ella la vea y en su oportunidad y conforme a sus tiempos pueda enviarle a través de nosotros o directamente la respuesta a su inquietud. Muchas gracias, licenciada magistrada Marlene Yuridia Mendo Castán. El Instituto de la Judicatura del Estado de Nuevo León le otorga a usted, a través de mi conducto, este reconocimiento por su destacada participación en la Conferencia del Interés Superior de Niñas, Niños y Adolescentes como principio rector de las decisiones en que estos se encuentren involucrados. Está firmado por un servidor, director general del Instituto de la Judicatura, al día de hoy, 9 de febrero de 2024, dentro de este marco de celebración de nuestro 25 aniversario. Y como bien lo acaba de decir usted, han surgido temas que sin duda alguna obligarán y nos obligarán a presionarla para invitarla, porque creo que hay muchas cosas todavía que podemos ir aterrizando y esa es la idea de que de la teoría, de lo abstracto hasta la práctica, podamos ir viéndolo y corrigiéndolo y haciéndolo con las mejores prácticas. Muchísimas gracias, felicidades porque es una expresión muy rica, muy clara y ha tenido una muy buena asistencia. Eso significa que ha habido mucho interés. Le agradezco todo su apoyo, como siempre, a todo lo que ha hecho en esta etapa del Instituto de la Judicatura como Centro de Formación Judicial. Y gracias. Al contrario, fue un gusto seguir colaborando, espero y me sigan invitando, y yo con mucho gusto. Y tomo su palabra, que si hay alguna inquietud, con todo gusto, se la hagan llegar propiamente a ustedes o directamente a mi correo, como gusten. Y seguimos aquí al pendiente y a la orden. Muchas gracias y que tengan muy bonito día y fin de semana. Los invitamos a seguir, gracias, las invitamos a seguir, las invitamos a seguir con el ciclo de conferencias y actividades que tendremos todo febrero. Y bueno, el plan anual de capacitación está ahí, ustedes pueden ir viendo las diversas actividades que se estarán realizando durante los meses durante los meses de este año y bueno, específicamente ahorita que estamos en febrero. Cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana. Y nos vemos, tenemos el próximo jueves actividades y a quienes están en posgrados, están en doctorado, etcétera, pues durante toda la semana. Cuídense mucho, que tengan un excelente día, un excelente fin de semana. Hasta pronto y gracias por su asistencia. Saludos. Muchas gracias. Gracias. Excelente día. Gracias.